Hey canamigos, bienvenidos a su canal de cultura canábica, el McMuffin Canábico. En el video pasado les mostramos acerca del inicio de la prohibición de la marihuana por parte de los Estados Unidos. Por lo que el video de hoy es sobre la prohibición de la marihuana, pero internacionalmente. En 1944, pocos años después de que esta ley fuera aprobada, la alcaldía de Nueva York realizó un estudio conocido como el informe La Guardia. En dicho estudio, se desacreditaban mediante pruebas empíricas uno por uno todos los argumentos del FBN. El comité que realizó el estudio estaba formado por 3 psiquiatras, 2 farmacéuticos, un experto en sanidad pública, un comisionado del Departamento de Sanidad Pública, un comisionado del Departamento de Hospitales y el director de la División de Psiquiatría del Departamento de Hospitales. Este informe era el estudio más extenso, completo y fiable realizado hasta aquellas fechas en relación al cannabis, pero fue rechazado. La creación de las Naciones Unidas fue acompañada de la creación de la Comisión de Estupefacientes, en cuya primera reunión en 1946 se hicieron obvias las futuras discrepancias sobre el cannabis. Por una parte, se presentaron opiniones médicas de Estados Unidos y México, que afirmaban la ausencia de peligro real en la marihuana y su escasa influencia en el comportamiento de la criminalidad. El representante de México planteó que demasiadas restricciones al uso de la marihuana podrían llevar a su sustitución por el alcohol, lo que traería peores resultados. El delegado de la India declaró que los indios eran moderados en su uso del ganja o bhang. El representante de Estados Unidos, Harry Anslinger, por su parte, se empeñó en probar la relación entre el uso de la marihuana y el delito. La Junta Permanente Central también opinaba que la situación requería acción internacional drástica. El comité asignado para preparar la Convención Única se encontró obligado a abordar el tema del cannabis, incluido a última hora. El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud apoyaba su prohibición, declarando que no hay justificación para el uso médico de las preparaciones de cannabis, aunque no se presentaron ninguna pruebas que ratificaran esta afirmación. A partir de 1950, se cambió de estrategia, dando paso a un nuevo dogma, dejando de ser aquella hierba maléfica que hacía enloquecer a quien la consumía y cometer crímenes, para convertirse en una droga trampolín y llevarte a otras como por ejemplo la heroína. A pesar de que el propio FN realizó un estudio que contradecía esta teoría, pues de una muestra de 602 personas con adicción a los opiáceos, solamente un 7% había consumido cannabis anteriormente. Pese a ello, este organismo continuó defendiendo su teoría. Además, en esa misma década, Estados Unidos estuvo profundamente marcada por el anticomunismo. Esta nueva teoría del efecto trampolín se vio convenientemente reforzada por el hecho de que la heroína provenía de la China comunista, y fue entonces que crearon la idea de que este país enemigo pretendía drogar y llevar a la perdición a la juventud americana, por lo que su teoría fue ampliamente aceptada. Y de hecho, llevó este argumento a las Naciones Unidas en 1952, cuando ya era delegado de la Comisión sobre Drogas Narcóticas de la organización. En 1954, en una reunión de este organismo, Anslinger volvió a acusar a China de ser la fuente primaria mundial de sustancias ilegales, una afirmación que no apoyó con ningún tipo de prueba. La década de los 50 marcó el comienzo para las duras leyes sobre drogas existentes hoy en día, pues se creó una nueva legislación enfocada a endurecer las penas por el uso del cannabis y que situaba la planta a la misma altura que otras drogas, como la cocaína o la heroína. En la creación de este nuevo marco legal, hubo 2 proyectos de ley que fueron especialmente relevantes para la historia del prohibicionismo del cannabis: el Acta Box en 1951 y el Acta del Control de Narcóticos en 1956. El Acta Box representó el planteamiento más punitivo de la historia del cannabis, y además, fue la primera vez que se situó en el mismo estatus legal al cannabis y otras drogas. Otra peculiaridad que introdujo el Acta Box fueron las sentencias mínimas obligatorias, que dejaban poco margen de maniobra a los jueces más comprensivos, pues la pena mínima por posesión de cannabis quedó fijada en un mínimo de 2 años de cárcel y $2,000 de multa. Estas nuevas penas introducidas por el Acta Box no hacen distinción entre usuarios o traficantes, o entre la posesión de 1 gramo de marihuana o kilos de heroína. Tras la aprobación del Acta Box el 2 de noviembre de 1951, se presionó a numerosos estados para que endurecieran sus penas por delitos relacionados con el cannabis. De hecho, entre 1953 y 1956, 26 estados aprobaron nuevas leyes con el fin de hacer más estrictas las penas relacionadas con delitos por drogas. Incluso, algunos estados llegaron a sobrepasar la propia acta, como por ejemplo Luisiana, que en 1956 tenía la legislación más rígida del país, con penas desde los 5 a los 99 años sin posibilidad de libertad condicional, periodo probatorio o suspensión de sentencia para delitos de venta, posesión o administración de cualquier droga.
A pesar de que este nuevo marco legislativo puede parecer hoy en día demasiado estricto, en la década de los 50 se alzaron voces para pedir un endurecimiento de las leyes, y así fue como se aprobó la Ley de Control de Narcóticos de 1956, que transformó las sentencias por posesión, consumo o tráfico de drogas en obligatorias mediante la eliminación de la libertad condicional. Ya en la década de los 60, el gobierno inventó una nueva mentira. Los comunistas en general estaban detrás del consumo de la marihuana para conseguir que los estadounidenses no pelearan por su país. Todo ello llevó a que en 1661 Estados Unidos presionara a la ONU y consiguiera que todos los países miembros de ella ilegalizaran el cannabis, promulgando la primera normativa internacional llamada la Convención Única de Drogas de las Naciones Unidas, que limitaba el uso del cannabis y sus derivados para empleo médico. En este tratado internacional, 185 países firmaron un pacto en el que se comprometían a reestructurar su marco legislativo interno para cumplir con los principios recogidos en esta convención. Todas las partes se comprometieron a limitar a fines exclusivamente médicos y científicos la producción, uso, posesión y tráfico de estupefacientes. La conferencia tenía una nota de la Organización Mundial de la Salud, afirmando que no había ninguna justificación para el uso médico del cannabis. Lo más curioso es que 4 años más tarde, en 1964, los químicos Raphael Mechoulam y Gaoni de la Universidad de Jerusalén aislaron el principio activo del cannabis, el tetrahidrocannabinol. La causa de que se tardasen tanto en sintetizar el THC es por su tremenda complejidad de su estructura molecular. Se dedujo una nueva clase de compuestos estructuralmente distintos de otras sustancias y con eficacia terapéutica demostrable. Desde este año, se estima que existen más de 1000 compuestos en el cannabis, pero solamente se han llegado a aislar más de 400 compuestos diferentes, y al menos 60 de ellos son terapéuticos. En 1971 se crea la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, que nace de la creciente preocupación por el uso recreativo de las sustancias psicoactivas de origen sintético, como el LSD, el MDMA y los antidepresivos. En esta, los estados se comprometieron a limitar el uso médico científico de los estupefacientes antes mencionados, y se clasificó al THC dentro de las sustancias pertenecientes a la lista 1, considerada de escaso valor terapéutico y a las que se le aplicaban los controles más estrictos. En años posteriores, se intentó, por lo menos en una ocasión, revisar la recategorización de la marihuana y su posible descriminalización. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Richard Nixon, se probó que la marihuana era por lo menos igual de segura que el alcohol, por lo que se propuso su descriminalización. Sin embargo, Nixon tenía dos enemigos en 1972, el sentimiento antiguerra y la población afroamericana, y ya que no podía arrestar o criminalizar a ninguno de los dos, pero sí a las drogas que consumían, terminó ignorando por completo sus estudios. En 1988 se crea una nueva convención. Las anteriores se habían centrado en prohibir el uso, y en esta se estableció la obligación de los estados en establecer sanciones penales en sus legislaciones para castigar la producción y el tráfico de drogas, incluyendo el cultivo de la amapola, cannabis o coca con objeto de producir estupefacientes. A partir de la legalización mundial del cannabis sin base científica alguna, se generan graves consecuencias para el mundo entero. El mercado se sumerge en la ilegalidad, favoreciendo la aparición de las grandes mafias de narcotraficantes y aumentando la violencia y las muertes vinculadas al mercado negro y sus redes. Se criminaliza a la población usuaria de cannabis con las correspondientes consecuencias penales y de estigmatización social, incluso a los usuarios medicinales, transformándose así la prohibición en un efectivo dispositivo de control social. Otra consecuencia que se desprende de este triunfo prohibicionista es un grave despilfarro de recursos públicos. Todos los países destinan millonarios fondos a la guerra contra las drogas, siendo el cannabis el principal blanco de esta cruzada, por ser la sustancia ilegal más usada en el mundo entero. Hoy en día, el bloque anticanábico se mantiene atrincherado en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, desde donde recrimina cualquier intento de salirse de la línea marcada por las convenciones, rechazando la tendencia hacia la descriminalización del cannabis existente en numerosos países del mundo. En su informe del 2001, la JIFE advertía sobre la creciente tensión entre las prácticas tolerantes y la estricta adherencia a las convenciones. El informe menciona a España, Italia, Luxemburgo, Portugal, Bélgica, Reino Unido y condena especialmente a los Países Bajos por la existencia de los coffee shops y a Suiza porque en caso de adoptarse el proyecto de ley que estaban discutiendo, constituiría una acción sin precedentes encaminada a legalizar el consumo, cultivo, fabricación, posesión, compra y venta de cannabis para fines que no sean médicos, algo incompatible con la Convención de 1961, afirmación que reiteraba en su informe. Pero años más tarde todo esto cambió.
En enero del 2019, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer 6 recomendaciones relacionadas con el cannabis y su retirada de los tratados de control de drogas de la ONU. La Comisión de Estupefacientes votó esas propuestas originalmente durante su sesión de marzo de ese mismo año, donde muchos países solicitaron más tiempo para estudiar su respaldo a la retirada del cannabis como narcótico y definir mejor sus posiciones. Entre sus recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud indicó que el cannabidiol, con un 2% o menos de tetrahidrocannabinol, no debería estar sujeto a controles internacionales. Los Estados miembros rechazaron esa recomendación por una variedad de razones, entre ellas porque algunos argumentaron que el CBD no está actualmente bajo control internacional y por lo tanto no había necesidad de tomar medidas. Afortunadamente, 60 años después de ser rechazada, el 2 de diciembre del 2020, la ONU reconoció las propiedades terapéuticas del cannabis y su resina al retirarlas de la lista de la Convención sobre Drogas de 1961, pues figuraba en la lista 1 junto con la heroína y la cocaína, y en la lista 4, que es la reservada para drogas con propiedades particularmente peligrosas. Con 27 votos a favor, 25 en contra y una abstención, la citada comisión ha abierto la puerta al reconocimiento del potencial medicinal y terapéutico del cannabis. Aunque a pesar de la retirada de la lista, la ONU sigue considerando ilegal su uso no medicinal o recreativo. Actualmente, es imposible que se convenza a una persona con los primitivos argumentos con los que originalmente se fundó la campaña de desprestigio contra el cannabis, pero lo cierto es que los marcos legales han sido afinados para obstaculizar la posibilidad de legalizarla y también la propaganda ha sido distinguida, pero en ningún momento ha parado ni parará la batalla para la legalización. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les pareciera muy interesante y conozcan aún más sobre el tema. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones si les gustó, dar manita arriba y por supuesto dejar abajo su comentario. Y recuerden que nunca es tarde para aprender.